Los salvadoreños se preparan para participar en la 10ª elección para alcaldes y diputados, que se da bajo las reglas del sistema democrático, construido con la firma de la paz. Para las elecciones, a celebrarse el 28 de febrero de 2021, se elegirán a 84 diputados, 262 consejos municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. El trabajo de organización de las elecciones pone en funcionamiento toda una maquinaria política, económica, organizativa, que se rige por reglas propias de la democracia, pero también por leyes como la Constitución de la República y el Código Electoral. Para comprender de mejor manera el funcionamiento de lo que conlleva hacer un proceso eleccionario, abordaremos algunos conceptos que nos permitirán tener un panorama de todas sus implicaciones. Esto con el fin que al momento de emitir el sufragio, se goce de legitimidad y credibilidad al momento de repartir el poder que recaerá en quienes nos representarán. ¿Qué entendemos por república de la que habla nuestra Constitución? Que el gobierno es republicano, democrático y representativo. Son tres figuras. Entonces la república es la forma de gobierno, que viene del latín de los romanos, res pública, cosa pública, la cosa pública. Esos tipos pavorosos, los romanos, fueron los que inventaron eso. Es una forma de gobierno. El Salvador ha superado la etapa de los gobiernos de dictaduras militares y golpistas que irrespetaban la independencia de poderes, la pluralidad y voluntad de las mayorías. Nuestro país, constitucionalmente, está organizado por 3 órganos de Estado: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los 2 primeros, la Presidencia y la Asamblea Legislativa, se escogen a través del voto directo en las urnas. Para definir quiénes tomarán las decisiones en nombre de todos los salvadoreños, el artículo 85 de la Constitución de la República establece sobre el pluralismo político. El sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. No obstante, una sentencia de la Sala de lo Constitucional abrió a los ciudadanos a la posibilidad de postularse sin necesidad de vinculación partidaria. Nuestra Carta Magna también establece la forma en cómo se gobierna en El Salvador y la define como republicana. Un sistema político republicano, es decir, con atribuciones claras y competencias claras para cada uno de los órganos, es decir, una separación, como se dice, de poderes. Democrática. En este sentido, obviamente la escogitación de los detentadores del poder se hace por vía popular, es decir, el pueblo es el que elige a los titulares del sistema político. Representativa. La Constitución configura un sistema representativo, que en esta medida, obviamente a la base del funcionamiento del sistema está la representación de intereses. Esta es una democracia electoral. Es decir, en El Salvador hay democracia porque hay elecciones. Y hay elecciones porque hay democracia. Es decir, que la democracia del Salvador no tiene nada que ver con qué es lo que come la gente. ¿A dónde vive la gente? Si tiene salud la gente, si tiene educación de calidad. No. Eso no le interesa a la democracia del país. Solo le interesa el voto. Si hay elecciones, pues hay democracia. Dado que El Salvador es una república, se debe tener una estructura que posibilite su funcionamiento para la toma de decisiones y de esta manera buscar el bien común para sus gobernados. Para tal fin, se configura el llamado sistema político, y este está conformado por la forma de gobierno, el sistema de partidos, el sistema electoral, el sistema de control, función pública. Es importante distinguir un sistema electoral de otros sistemas que operan dentro del sistema político. Por eso la insistencia es que a veces utilizamos de manera indistinta las palabras, ¿verdad? Los términos.
Pero aquí lo que yo insisto es en que cada término tiene una aplicación distinta. Forma de gobierno. Suele conocerse a través de los dos modelos más emblemáticos, que son un sistema presidencialista o un sistema parlamentario. Aquí estamos hablando de las relaciones entre los distintos órganos de gobierno. Sistema de partidos. El sistema de partidos está compuesto por los partidos que compiten y por sus relaciones, ¿verdad? Las relaciones entre los partidos. Sistema electoral. Son las reglas que permiten distribuir los escaños a partir de una elección. Sistema de control. Es el conjunto de instituciones y de prácticas institucionales que permiten controlar a quienes o que pidan o que rindan cuentas los que han sido electos a través de procesos, ya sea de elecciones populares, ¿verdad? Con el voto popular, o elecciones de segundo grado. Función pública. Y por último, está todo el sistema que hace funcionar al Estado, que hace funcionar a sus distintas administraciones. Y en este caso estamos hablando de los sistemas que regulan, digamos, el quehacer de los funcionarios y empleados públicos. El sistema político ya es la relación entre este sistema estatal y los poderes fácticos de la sociedad. Ya es la relación entre las clases dominantes de una sociedad y ese sistema estatal. Los poderes fácticos son los dueños reales del país. Los dueños de las tierras, de las fábricas, de los bancos, de las grandes droguerías, de las grandes farmacias. Es el poder fáctico. Ese poder fáctico no es el que gobierna, pero es el que rige. Es el que rige. Lo que gobiernan son los administradores, Ocarito, los administradores de ese poder del Estado. Pero los que rigen, es decir, los que mandan, constituyen el sistema político. Sistema electoral. Del voto a las cuotas de poder político. Es el conjunto de métodos, procesos y procedimientos que aseguran el papel de los partidos políticos y de los votantes. En una elección, el voto de cada ciudadano se convierte en cuota de poder que se otorga a los partidos políticos y a quienes se han postulado a cargos públicos. El sistema electoral justamente tiene esa función de aportar legitimidad, porque si se respetan las reglas, bueno, el que ganó, ganó, ¿verdad? Si se ponen en duda y se cuestionan las reglas, si se dice que las autoridades electorales, digamos, están sesgadas, si se dice que hubo un mal escrutinio, entonces es un problema para la legitimidad de los nuevos gobernantes y en ese sentido se mina la confianza en el régimen democrático. El proceso de las elecciones garantiza que, mediante el sistema electoral, dentro de cierto territorio se distribuyan de manera equitativa y legítima las cuotas de poder entre quienes están participando en la contienda electoral a través de los partidos políticos. Elementos constitutivos del sistema electoral. Los elementos constitutivos del sistema electoral, además de hacer la repartición de votos en cuotas de poder, permiten comprender su funcionamiento e importancia dentro del proceso electoral. Dicho sistema se compone de diversos aspectos de importancia fundamental. Número de representantes a elegir, distribución y tamaño de las circunscripciones, formas de candidatura, formas de expresión del voto, barreras electorales, fórmula electoral. Nosotros tenemos para la Asamblea Legislativa 84 diputados, ¿verdad? Ese es un componente del sistema electoral. Ese número varía de cada país en país. Y luego, ¿cómo se distribuyen esos 84 diputados en los 14 departamentos?
Uno de los elementos del sistema electoral es el número de representantes a elegir, y consiste en el número fijo o proporcional de cómo se asignan los puestos de poder mediante los votos obtenidos en elecciones. En el caso de El Salvador, este aspecto está configurado de la siguiente manera: un representante a elegir en el caso de la Presidencia de la República, 84 representantes en el caso de la Asamblea Legislativa, y en el caso de las elecciones de consejos municipales varía según la población de los 262 municipios. En cada municipio se elegirá un consejo municipal que estará compuesto por el alcalde, síndico, regidores y suplentes. Así lo define el artículo 12 del Código Electoral. El tema de las circunscripciones electorales. Ese es uno de los elementos básicos del sistema electoral. Es decir, el espacio o el ámbito geográfico en los cuales los votos ahí emitidos se van a transformar en una cuota de poder. O sea, en esa medida, el elemento territorial de la circunscripción delimita la cantidad de votos que van a significar una cuota de poder. El Código Electoral expresa que existe una circunscripción nacional en cuanto a la elección del presidente y vicepresidente de la República. En el tema de las elecciones legislativas existen 14, que equivalen a los departamentos de El Salvador, que sirven para elegir a los 84 diputados y sus respectivos suplentes. En referencia a las circunscripciones municipales, se cuentan con 262, que equivalen a cada uno de los municipios de todo el territorio nacional. Luego de hablar de circunscripciones, es importante abordar la forma de candidatura, y en ese sentido se refiere a la forma en que son presentadas las personas que compiten por el voto del electorado dentro de una circunscripción, es decir, un territorio determinado. En este elemento del sistema de candidaturas nos referimos a la forma en que los candidatos se postulan a la elección, si es por planilla o si es de forma individual. Ese es, digamos, el otro elemento del sistema electoral, que esto posibilita que en el territorio llamado circunscripción las candidaturas se postulen ya sea por planilla o se postulen de forma individual, una candidatura individual. Las candidaturas de lista pueden ser de 3 clases: listas cerradas y bloqueadas, listas cerradas pero no bloqueadas, y listas abiertas. En el caso de El Salvador, para la elección legislativa hay un sistema de listas abiertas y un sistema de voto combinado, es decir, cruzado. Las listas abiertas se trata de aquellas donde los electores pueden modificar el orden, combinar candidaturas de diferentes partidos e incluso pueden agregar nuevos candidatos. Mientras que para la elección municipal es un sistema de lista cerrada y bloqueada. Además, el voto es único. Listas cerradas y bloqueadas son aquellas donde cada partido presenta su lista con un orden de las candidaturas, que no puede ser alterado por sus electores. El voto único, que es el voto por bandera de un partido político, o el voto preferente, que es el que se puede emitir por diferentes candidatos de un mismo partido, donde yo ordeno la lista, o en este caso el voto combinado o cruzado, como se le ha nominado, que es donde yo puedo votar por diferentes candidatos de diferentes partidos políticos. Al hablar de expresión de voto, se refiere a las modalidades que puede adoptar la expresión de las preferencias de los electores sobre los candidatos, sean o no propuestos por los partidos políticos bajo cualquier forma de candidatura. De lo anterior, las formas de expresión del voto para la Asamblea Legislativa son las siguientes. 1. Marcar la bandera del partido o coalición contendiente. 2. Marcar la bandera y toda la planilla de candidatos de un mismo partido o coalición contendiente. 3. Marcar toda la planilla pero no la bandera del partido o coalición contendiente. 4. Marcar sobre uno o varios candidatos propuestos por un partido o coalición contendiente. 5. Marcar sobre uno de los candidatos no partidarios. 6. Marcar sobre uno o varios candidatos de distintos partidos políticos sin marcar la bandera, ni sobrepasar el número de marcas máximas establecidas según cada departamento. Al hablar sobre barreras electorales,
Álvaro Artiga define en su obra titulada El sistema político salvadoreño como los requisitos que se establecen para inscribir partidos, entrar al reparto de los escaños y evitar la cancelación de partidos o coaliciones luego de una elección. Las barreras electorales, que son ciertos requisitos, ya sea para competir, para entrar al reparto de escaños, para mantener la inscripción dentro del registro, digamos, de partidos políticos o de competidores, y finalmente, a veces se confunde en el sentido de que se fusiona lo que decía cuántos escaños con cómo se distribuyen territorialmente esos escaños. Para terminar de hablar sobre los elementos constitutivos del sistema electoral, resta la fórmula electoral, que hace referencia ahora al procedimiento matemático para convertir los votos en escaños. La fórmula electoral, es decir, aquel mecanismo o aquel procedimiento matemático que nos va a permitir determinar qué porcentaje del poder le corresponde a candidatos o partidos según la cantidad de votos que obtuvieron. El mayor poder de la gente descansa en no votar. Porque, ¿y quién necesita que la gente vote? La gente no. Porque el voto de la gente no vale nada en términos de política, de economía, de educación, nada. No vale nada. ¿Y quién necesita que la gente vote? El Estado. ¿Y para qué necesita el Estado que la gente vote? Para remozar el aparato del Estado. Mira la necesidad. Mira la necesidad. Por eso el nivel más alto de cabeza política de la gente es anular el voto. Es de suma importancia para la consolidación de una democracia que los procesos electorales se desarrollen bajo un clima de libertad y transparencia, que se encaminen en el cumplimiento de las garantías del sistema electoral, al ser este el mecanismo para la elección de quienes serán los representantes de la población en los puestos de toma de decisiones. Las elecciones son un proceso de toma de decisión que forman parte de la democracia representativa en función de que nosotros como ciudadanos tenemos esa capacidad de tomar una decisión, de elegir a un representante entre una pluralidad de candidatos. El sistema electoral tiene efectos profundos para el futuro de la vida política de un país. Dicho sistema suele mantenerse estable por un largo periodo, en la medida en que se concretan a su alrededor intereses políticos. Que es uno de los puntos más importantes dentro de la democracia representativa a fin de elegir primero la jefatura del Estado, ¿verdad? En el caso de la presidencia y también en el caso salvadoreño en concreto, la elección de los diputados que conforman la Asamblea Legislativa y en más micro territorialmente, la elección de los alcaldes que realizan la gestión de las localidades al interior del país. Desde que se dio la firma de los acuerdos de paz en El Salvador a la fecha, el sistema electoral y todo el tema relacionado con el sufragio ha sufrido una serie de cambios que han tenido como objetivo realizar elecciones democráticas, libres y equitativas. Antes de 1991, el Consejo Central de Elecciones era el ente rector en materia electoral, pero durante la negociación de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y el FMLN, se acordó reformar el artículo 208 de la Constitución para suprimir el Consejo y crear así el Tribunal Supremo Electoral, ente colegiado constituido como máxima autoridad en materia electoral. Se refundó la institucionalidad electoral, ¿verdad? Con el Tribunal Supremo Electoral, que es una de las instancias que forman parte, ¿verdad?, de las instituciones que nacen derivados de este acuerdo político tan importante para el país. Y evidentemente también se diseñaron procedimientos específicos en cada una de las etapas del proceso, orientadas a definir las pautas de actuación tanto de las autoridades como de quienes van a participar en la contienda electoral. Evidentemente, estas fases, estos procedimientos, estos mecanismos
son los que permiten construir y transmitir confianza en el evento electoral, lo cual es una misión realmente maratónica para el Tribunal Supremo Electoral. Según información del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA y UDOP, en los últimos 11 años, la población muestra un alto nivel de desconfianza en los procesos electorales. Para las elecciones legislativas y de consejos municipales de 2018, la población encuestada por dicho instituto universitario en un 75.6% dijo que tenía poca o ninguna confianza en dicho proceso, mientras que para el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad electoral tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional, en el tema eleccionario, mostró un 84% de personas encuestadas que dijeron que tienen poca o ninguna confianza. El aparato electoral tiene muchos retos. Es decir, problemas objetivos, externos. Uno, la falta de confianza de la gente. La gente no confía en nada de eso. Dos, la utilidad de todo eso para el bienestar del pueblo de manera directa. Que gane un presidente o que pierda un presidente, no. Hay una filosofía popular de la gente que dice, el que no trabaja no come. Esta es una filosofía mortal. La confianza en el proceso electoral está directamente asociada con el buen desempeño del Tribunal Supremo Electoral y en concreto con su capacidad de organización y gestión de todo el evento electoral. Esto se evidencia a partir de los estudios de opinión que se han realizado posteriores al evento electoral. La clave es vaciar en el proceso electoral la problemática real de la gente real, de la sociedad real y del país real, no de los partidos políticos. El sistema electoral tendrá una mayor oportunidad de ser reconocido como justo y legítimo si se considera que funciona de una manera incluyente. Es importante restablecer, ¿verdad?, ese sentimiento de responsabilidad entre la ciudadanía para decidir el rumbo del país. También es un fuerte llamado de atención para institutos políticos nuevos y antiguos, ¿verdad?, en términos de cómo empoderan a la ciudadanía para retomar, ¿verdad?, el rumbo en términos de participación, en términos de abrir espacios de discusión y de poner sobre la mesa de verdad los problemas que son más sensibles para la población. Tomando en cuenta que el sistema electoral es la forma en cómo los votos se convierten en puestos de poder, aumenta la importancia de conocer el funcionamiento de dicho sistema, a la vez que los actores políticos que participan en los procesos democráticos sean conscientes de que se tienen las mismas oportunidades de triunfo para fomentar el fortalecimiento de las instituciones que funcionan bajo el régimen democrático.